Hola, soy Daniela Vázquez y voy a darles una explicación sobre mi código de memorama de la materia de programación. Vamos a empezar con la función de main. Lo primero que hace nuestro programa es desplegar un formato donde sale mi nombre, mi matrícula, qué es lo que estamos enseñando, que es el memorama. Decidí hacerlo sobre ciudad y residencias. Y luego está las diferentes opciones, vas a poder ingresar al siguiente. Y vamos a continuar. Lo primero que te pide es seleccionar qué opción quieres. Y como aquí tenemos un input para que puedas elegir tu opción. El for black y backlight blue con el for reset son cosas para formatear el texto para que sea bonito, para que se vea atractivo. Y decidí hacerlo con un azul, al igual que el siguiente input, en el cual te pide ingresar tus pares. ¿Cuántos pares vas a querer hacer dentro de tu memorama? Después es inicializar los contadores de los jugadores, o sea, para ver cuántos pares lleva el jugador uno y cuántos pares lleva el jugador 2. Tres listas que son las listas escondidas, la lista del tablero y de la memoria, que vamos a ver lo siguiente, qué son y qué van a tener esas listas. Y luego se inicializa la memoria y la matriz de escondidas y la matriz del tablero. Y te dice, si la opción es 2, mi memoria, nos iríamos a mi memoria, se va a hacer una función donde se cambian los emojis por las palabras para poder hacer un videojuego que sea de... Eso era un videojuego que estás jugando contra la computadora. Entonces se hizo opción 2, te va a hacer mi memoria. Y como aquí se puede ver, están los pares. Está toda la lista con las palabras posibles y las cartas posibles dentro de tu memorama y se va a duplicar para poder crear los pares. Si encuentras uno en la lista, puedas eventualmente encontrar el otro. Nos regresamos a main y después de tener la lista, se va a guardar en mi memoria. Luego se va a inicializar la función de llena tablero de escondidas y con los parámetros de escondidas y memoria. Y nos vamos a subir y vamos a ir a llena tablero escondidas. Aquí está. Entonces ingresa toda la lista con todas las palabras y la función llena la escondidas junto con las cartas y se empieza la matriz con un valor oculto, se empieza a dar y luego sacamos el primer elemento de la lista y añadimos renglón a la matriz. Después tenemos eso, se va a agregar eso de escondidas a la lista de escondidas que tenemos en el punto 2 y procedemos a llena tablero visible con esta figura que pusimos acá. Esta en sí va a ser la ficha como si estuviera tapada cuando está tapado el memorama. Entonces nos vamos a llena tablero visible y aquí lo que hace es que la figura va a ser todo el tablero. Esto va a generar, la función llena tablero va a generar el tablero que está con todas las fichitas antes de destaparse. Y es lo que hace, va matriz por matriz, va renglón por renglón, columna por columna para poder llenarla. Al tener eso, eso se va a guardar en tablero porque es el tablero que se va a enseñar al usuario que está jugando. Y luego
ahí se termina si es las acciones para si es opción 2. Si es opción 1, se va a ir a llena tablero escondidas con el parámetro de escondidas y nos vamos a llenar tablero de escondidas y hace la misma función. Se va a llenar todo con las letras y en vez de intercambiarse esa vez, pues se quedarán como las letras dentro de la matriz. Y luego nos vamos a llenar tablero visible, hace lo mismo, regresa los valores y se guarda en la lista. Después de salir de ese if, vamos a desplegar las dos matrices para verificar que se inicializaron correctamente, o sea, checar que se están formateados correctamente, checar que sí se hicieron bien y que salieron pues, bien. Y las destapadas tienen que ser 0, porque apenas se va a inicializar el juego. Y tenemos un while. Dentro del while, antes del while, tenemos la función de despliega tablero. Entonces vamos a subir acá. Y aquí es una función en donde se va a generar el tablero de acuerdo a longitud de la matriz y de las columnas. Y de acuerdo a eso, si es opción 1, nomás se va a imprimir. No se va a hacer ningún cambio en la matriz, no se van a agregar otras cosas, nomás se va a imprimir la pura matriz. Pero si es la opción 2, se va a generar aquí una matriz más acomodada con ciertos espacios, todo centrado y corrido, no va a haber nada desplegado en una sola línea, va a tener sus espacios y todo respectivamente acomodado. Después de que se complete esa función, regresaríamos aquí y es despliega tablero con la opción de escondidas. Entonces ahí dan las dos matrices, el tablero en donde están todos los emojis, el tablero en donde están todas las fichas. O en este caso también puede ser, si es opción 1, que sea el tablero donde están todas las letras o toda la figura de pregunta. Y ahora sí comenzamos con el while. Y dice, si destapadas es mayor que pares, se va a desplegar el tablero. Y siempre las destapadas van a ser menor que pares al inicializarlo. Entonces comenzamos leyendo las cartas del primer jugador, ya que R1, C1, R2, C2 son las primeras dos cartas. Por columna son sus posiciones. Entonces, esto es igual a leer las cartas del jugador y nos vamos a esta función. Lo que entra es el nombre y el tablero. Entonces, comienza a pedirte R1 y C1. Y luego se va a validar la posición. Si este es mayor que, mientras sea mayor que 5 o menor que 0, y lo mismo con C1, te va a pedir otro. Entonces vas a tener que ingresar otro dato porque no es válido. Y tampoco puede estar tapado. Entonces también, si está destapada la figura, tendrás el programa que pedirte otra porque ya no es válida escoger esa posición de carta. Entonces te vuelve a pedir otra. Después de ingresar esos datos correctamente, te va a pedir la segunda carta, en este caso es R2 y C2, y la misma condición que la que acabamos de leer ahorita, pero lo que se le agrega es también que esta nueva posición de R2 y C2 no sea la misma que la posición anteriormente puesta de R1, C1. Ya que tengamos las cartas, lo que se va a hacer es incrementar el contador del jugador, pues porque se van a ir avanzando. Y
Después, las destapadas es la suma entre pues, los pares del primer jugador con el segundo jugador. Y luego se imprime simplemente los pares del jugador para saber cuántos pares hay. Y se tiene una pausa en la que tú tuvieras que ingresar un enter para continuar con el juego. Y luego se despliega el tablero y así y sigue este ciclo hasta que las destapadas sean menos que los pares, hasta que haya más pares que destapadas. Luego verificaremos quién ganó, si el jugador uno o el jugador 2 o la computadora, de acuerdo a la opción. Bueno, en este caso, como es opción uno, sería jugador uno o jugador 2. Y se checarán las cartas del jugador y después checaremos cuántas son, checaremos las destapadas y si sí, se va a imprimir eso y se va a decir cuántos pares del jugador 2 hay. Y luego, si es la opción 2, se va a generar el mismo proceso, pero simplemente con la opción 2. Al tener ambos ciclos de while terminados, ya significa que ya terminamos a la cantidad de pares y ya tenemos un ganador. Entonces el ganador se va a guardar en la variable de pares J1, J2, que no se va a ganar no se va a guardar el ganador, sino que se van a guardar los datos de cuántos pares tiene cada uno. Y dentro de este if, checamos si es la opción 1 y los pares son iguales de ambos jugadores, ambos ganan. Si es opción, si es opción 1 y el jugador uno gana, se despliega el jugador uno, lo mismo con el 2. Y luego en opción 2, si, si ambos ganaron, o sea que ambos tienen la misma cantidad de pares, se despliega que ambos ganaron. Si el jugador uno gana en la opción 2, se despliega que el ganador es el jugador uno. Y si el jugador 2 gana, se despliega que el ganador es la computadora, ya que el jugador 2 en la opción 2 es la computadora. Luego hay cuando estás jugando con el jugador 2, que es computadora cuando estás jugando en opción uno, se tiene que hacer su propio, ya que es una computadora, se tienen que hacer sus propios datos. Entonces usamos Branded para que sea el dato que sea dentro de dentro del intervalo de 0 y 5, para que esté dentro de la matriz. Entonces, ya que tenemos los datos, se pasan para acá y es la parte de generar las cartas por computadora, para la computadora. Y cuando estás jugando en la opción uno es una función, una parte, pero de un como dato aparte, para que se pueda apreciar más y ubicar más fácil dónde es que estás volteando tu tarjeta, dónde estás viendo la que estás escogiendo con tu R1, R1C1, R2C2. Tenemos estas flechitas para ambas. Si es la opción uno, sería con esta, y si es la opción 2, se daría con este emoji centrado y así quedaría. Cada vez que vas escogiendo o cada vez que atinas o no, se va a cargar esta parte de aquí y va a salir si sí tienes un par o si tienes un impar. Si tienes un impar es porque no acumulaste puntos y si tienes un par es porque pues sí lo hiciste. Algunos aprendizajes que tuve con este programa fue paso a paso de parámetros por referencia, nunca usar el operador de asignación para modificar la lista o la matriz. Luego también aprendí a hacer un formato más detallado a strings para que se pueda apreciar la matriz de manera más clara. Al principio fue un poquito retador, pero luego pudimos encontrar una manera de hacerlo.
Luego destapar las tarjetas para que se cambie las del tablero a tarjetas que se están visualizando por el jugador. Enfocar el par de tarjetas destapadas que está dentro de la matriz. Crear un while para pedir cartas y pedir una nueva en caso de que se escoja la misma. Eso es todo por mi proyecto. Espero que se pueda entender los pasos y cómo funciona en sí, como si estuviera debug el programa. Gracias.